Un saludo, amantes del misterio. Imaginaos una España que aún se lamía las heridas de una guerra fratricida, un país donde la dictadura tejía su telaraña de silencio y control. En el Madrid de 1958, bajo un sol que no conseguía disipar las sombras de la posguerra, ocurrió algo que nos sigue helando la sangre. Una serie de crímenes brutales, tan inexplicables como la sonrisa de un fantasma, que nos arrastraron a un abismo de misterio y desconcierto. Este no es solo un relato de sangre y justicia, es la historia de José María Jarabo, un hombre cuya vida y muerte se convirtieron en un laberinto de intrigas. ¿Quién era realmente este galán decadente? ¿Qué oscuros motivos lo empujaron al crimen? Y lo más inquietante de todo, ¿qué ocurrió en la prisión de Carabanchel aquella madrugada de su ejecución? Se murmura que la verdad, como una niebla densa, se disipó con el amanecer, dejando tras de sí la escalofriante pregunta: ¿se ejecutó a la persona equivocada? Preparaos para sumergirse con nosotros en las profundidades de un caso que desafió a la lógica, un enigma que aún hoy, décadas después, sigue sin respuesta. Queremos invitaros a desentrañar cada capa de este oscuro relato, a sentir el pulso de una época marcada por el secretismo y la opresión. ¿Estáis listos para enfrentar la verdad que se esconde en las sombras del caso Jarabo? ¿Te atreves a cruzar con nosotros el umbral de las sombras? Permítenos transportarte a una España de claroscuros, anclada en el año 1958. Un país que, bajo la férrea dictadura franquista, intentaba sacudirse el polvo de una guerra civil reciente, mientras se asomaba tímidamente a un futuro incierto. Era una época de apariencias inquebrantables, de moralidad impuesta y de secretos que se tejían en la sombra de cada esquina. Y es precisamente en este escenario donde se tejió uno de los casos más oscuros y enigmáticos de la crónica negra española, el caso Jarabo. Imagina una Madrid donde el eco de los pasos en las calles adoquinadas se confundía con el silencio de la censura. Una ciudad donde la picaresca convivía con la represión, y donde el miedo a la disidencia era un compañero constante. En este caldo de cultivo, donde la vida cotidiana se desenvolvía entre la penuria económica y la omnipresencia de la Iglesia y el Estado, surgían personajes que desafiaban, a su manera, el orden establecido. Eran los años del extraperlo, de los romances clandestinos y de las pequeñas transgresiones que, a menudo, tenían consecuencias desproporcionadas. El franquismo, en su afán por mostrar una imagen de orden y control absoluto, no podía permitirse la existencia de elementos que perturbaran esa fachada. Y es aquí donde el caso Jarabo cobra una dimensión aún más inquietante, pues se convirtió en el espejo de las contradicciones de una sociedad que, bajo su aparente calma, bullía de pasiones y miserias. En el verano de 1958, una de sus amantes, la ciudadana inglesa Beryl Martin Jones, empezó a insistirle para que le devolviera una valiosa joya de brillantes. Este regalo de su marido se lo había entregado a Jarabo para que él lo empeñara en la casa Husfer, propiedad de Emilio Fernández y Félix López Robledo, ubicada en la calle Alcalde Sáinz de Baranda, número 19. Jarabo consiguió solo 4.000 pesetas por la joya, una cantidad ínfima comparada con su valor real de unas 50.000 pesetas, y obtuvo también una carta de la propietaria que autorizaba la operación, revelando detalles personales de su relación adúltera. Los prestamistas retuvieron la carta como garantía de devolución y exigieron 6.000 pesetas adicionales para entregarla. Sin dinero para recuperar lo empeñado, el 19 de julio de 1958, pasadas las 9 de la noche, Jarabo se desvió de su plan. En lugar de ir a la tienda, se dirigió al domicilio de Emilio Fernández. Al llegar, aprovechó un descuido del sereno para colarse en el portal sin ser visto. Jarabo abrió las puertas del ascensor usando los codos y apretó el botón del piso al que iba con la uña del pulgar derecho para no dejar huellas dactilares, según su posterior declaración a la policía. La criada, Paulina Ramos Serrano, de 26 años, le abrió la puerta y, según el relato del fiscal, lo acompañó hasta donde se encontraba el dueño de la casa. Así lo muestra el episodio de La huella del crimen que narra el suceso. Sin embargo, lo más probable es que los hechos ocurrieran de otra forma. Cuando Jarabo llegó al piso, la criada estaba sola. Jarabo preguntó por Emilio Fernández, y Paulina lo llevó al salón, donde lo dejó esperando. Al poco tiempo, José María Jarabo, con todo ya planeado, se dirigió a la cocina. Convencido de que debía eliminar testigos, golpeó a Paulina con una pesada plancha en la cabeza. Cuando la joven intentó gritar y defenderse, Jarabo la sujetó por detrás,
apretándole fuertemente la nariz y la boca con la mano izquierda, mientras con la derecha le partía el corazón, hundiéndole en el pecho el cuchillo que Paulina estaba usando. Trasladó el cuerpo de la infortunada joven a su cercano cuarto, donde la arrojó sobre la cama. Posteriormente, llegó a la vivienda Emilio Fernández, de 45 años. Jarabo lo acechó en la oscuridad del recibidor y le disparó en la nuca en el cuarto de baño al que se había dirigido, causándole la muerte de forma instantánea. La esposa, Amparo Alonso, de 30 años, llegó poco después a la casa y se encontró con Jarabo, quien se hizo pasar por inspector de Hacienda. La simpatía y labia de Jarabo calmaron a la señora, haciéndole creer que Emilio y Paulina habían salido con unos compañeros suyos, también inspectores, para aclarar un asunto de tráfico de objetos robados. Amparo quedó muy extrañada, pero el hombre la envolvió en un parloteo que tenía cierta coherencia, hasta que se dio cuenta de que su aspecto no se correspondía con lo que estaba hablando. Ella huyó por la casa, él la atrapó en su dormitorio y le disparó en la nuca. Esta muerte fue doble, ya que Amparo estaba embarazada de pocos meses. En la vivienda no estaban ni la carta ni la joya que Jarabo intentaba recuperar. Aún así, se cambió la camisa ensangrentada, preparando la escena y los cadáveres para dar la impresión de un crimen y suicidio de índole sexual. Incluso pintó con lápiz labial el borde de una copa para sugerir la presencia de una mujer. Jarabo durmió esa noche en el apartamento porque la puerta del portal estaba cerrada. A la mañana siguiente, abandonó la casa del crimen y se dirigió al popular Cine Carretas, un local de sesión continua, y luego pasó la tarde descansando en la pensión donde residía. Esperaba el lunes para intentar su última jugada con el socio de Emilio Fernández, Félix López Robledo, de 42 años. El lunes, 21 de julio de 1958, Jarabo esperó a Félix López Robledo en Jusfer. Usó el llavín de Fernández para colarse en la tienda y esperar a López. Sin darle tiempo a reaccionar, le disparó 2 tiros en la nuca, matándolo en el acto. Jarabo hizo un registro completo sin encontrar la joya ni la carta. Se apoderó de varios efectos y se cambió de traje, ya que el suyo estaba escandalosamente manchado de sangre. A continuación, Jarabo llevó el traje ensangrentado a una tintorería de su confianza, Julcán, donde se inventó una pelea con unos estadounidenses de la base de Torrejón para justificar la sangre. Después, se dirigió al bar Chicote y pasó la noche con 2 mujeres que conoció allí. La mañana del martes 22 de julio, la policía, advertida por los dueños de la tintorería, lo detuvo en la puerta del establecimiento cuando se disponía a retirar su traje limpio. Otras versiones sugieren que fue el comisario Viqueira, el encargado del caso, quien se puso a rastrear las tintorerías de la capital, ya que las muertes dejaban mucha sangre, demasiada, y el asesino podría haber buscado un establecimiento de limpieza. Los cadáveres habían sido descubiertos y el propietario de la tintorería había informado a la policía del encargo que Jarabo le había hecho. Sin oponer resistencia, fue conducido a la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol. Pidió que subieran comida para todos desde el restaurante Lardy, una botella de coñac francés, y consiguió que le dieran una inyección de morfina. Después, fue relatando los hechos. Manifestó que sentía profundamente la muerte de las 2 mujeres, pero no así las de aquellos que lo habían chantajeado. El juicio de Jarabo fue un auténtico espectáculo, un circo mediático que mantuvo a toda España en vilo. La prensa, aunque censurada, se hizo eco de cada detalle, alimentando el morbo y la fascinación por este personaje oscuro y carismático a partes iguales. La sala rebosaba de celebridades y figuras conocidas, artistas como Zorio Saramontiel, algún torero e incluso esposas de altos funcionarios, todos ávidos del morbo que generaba la causa más sonada de la década. Durante los 5 días que duró el proceso, Jarabo, impecablemente vestido, estrenó un traje cada jornada, exhibiendo su porte de dandy. Fue sentenciado a 4 penas de muerte, que incluían en caso de indulto la interdicción civil y la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, así como indemnizaciones de 200.000 pesetas para cada heredero y el pago de las costas procesales, entre otras penas menores. Jarabo, con su aplomo y su retórica, se convirtió en una especie de antihéroe, un reflejo perverso de las pasiones reprimidas de la época. Fue condenado a muerte, una sentencia que en la España de Franco era la norma para crímenes de tal magnitud. Y aquí, es donde el velo del misterio se vuelve más denso, donde las sombras se alargan y las preguntas se acumulan. La ejecución, que se llevaría a cabo mediante garrote vil, estaba programada para el 4 de julio de 1959. Pero, ¿qué ocurrió realmente en la prisión de Carabanchel aquella fatídica madrugada?
La ejecución resultó extremadamente complicada. La falta de fuerza del verdugo, Antonio López Sierra, combinada con el robusto cuello de Jarabo, prolongó la agonía del reo por más de 25 minutos. Sin embargo, desde el mismo momento de su muerte, comenzaron a circular rumores, susurros que hablaban de un siniestro engaño. Se decía que Jarabo no había sido el ejecutado, que, por alguna razón que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, se había utilizado a otra persona para cumplir la sentencia. Las especulaciones eran variadas y aterradoras. Algunos hablaban de un convicto anónimo, de un preso sin familia ni ataduras, sacrificado en el altar de la justicia para ocultar un turbio secreto. Otros, más audaces, sugerían que Jarabo había sido, de alguna manera, liberado o escapado, y que el régimen había montado una farsa para mantener la imagen de mano dura. ¿Por qué surgirían tales rumores? ¿Qué alimentaba esta teoría de la conspiración? Quizás era la personalidad enigmática de Jarabo, un hombre que parecía capaz de cualquier cosa. Lo cierto es que la identidad del verdadero ejecutado se convirtió en un misterio sin resolver. Los pocos testigos que se atrevieron a hablar en voz baja mencionaban detalles extraños: la prisa con la que se llevó a cabo la ejecución, la falta de transparencia en el proceso, la negativa a mostrar el cadáver a la familia. Todo ello alimentaba la llama de la duda. Se habló incluso de que Jarabo, con su astucia, había logrado algún tipo de acuerdo, alguna artimaña para evadir la justicia definitiva. ¿Fue un indulto encubierto? ¿Una fuga orquestada desde las altas esferas del poder? La ausencia de pruebas concretas solo añadía más capas a este enigma. Hemos llegado al final de este viaje a través de las sombras del caso Jarabo, un enigma que, como habéis comprobado, sigue proyectando su misterio sobre la historia de España. Hemos cruzado el umbral de una época oscura y hemos intentado desentrañar los hilos de un suceso que nos dejó más preguntas que respuestas. Esperamos de corazón que este relato os haya atrapado, que os haya hecho reflexionar y que, al igual que a nosotros, os haya dejado esa punzada de fascinación por lo inexplicable. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Vuestra suscripción nos ayuda a seguir explorando los rincones más oscuros de la crónica negra. Dejadnos un comentario contándonos lo que os ha parecido el caso Jarabo y si conocíais los escalofriantes detalles de su supuesta ejecución. Y por supuesto, activad la campana de notificaciones. Así, YouTube os avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Recordad que todos los domingos, a las 8, hora de Madrid, tenéis una nueva cita con el misterio en nuestro canal. Hasta el próximo vídeo.